No hay nada que yo pueda hacer para impresionar. La actividad de la salida, amén, a la nieve. Muy importante, no voy a, si usted está anotado y va a ir, no voy a decir, uy, no me acordaba, no. Muy importante. Amén, gloria al Señor. Vamos a ir a Josué, capítulo 24. Libro de Josué 24:15. Te felicito por estar en la casa del Señor. Amén. Josué 24:15, todos dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Amén. Qué poderosa declaración. Amén. Y yo quiero enseñar a predicar la palabra de Dios bajo el título Decisiones. Decisiones. Ya hemos orado, dando un gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Cada día, amados hermanos, amada iglesia, cada día, cada uno de nosotros estamos tomando decisiones, sean decisiones para una cosa o para otra. Nuestra vida está dirigida cada día a poder accionar sobre decisiones que tomamos. Y Josué, amados hermanos, estaba haciendo una declaración en un tiempo, en un momento y en una tierra muy demasiada hostil con lo que es el pecado. Estaba decidiendo con su familia, por su familia, alabanzas al Señor, de a quién servir en medio de todo lo que estaba pasando, alabanzas al Señor. Vale recordar, amados hermanos, que Josué fue el que usó Dios después de Moisés para poder introducir al pueblo de Israel, o sea, su pueblo, a la tierra prometida. Y déjenme decirle, amados hermanos, que él se encontraba en este momento, en un momento tan difícil, a tal punto que hizo esta declaración para poder salvar a su familia, pero también ayudar al resto que estaban un poco rebeldes, alabanzas al Señor. Y quiero decirle, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen, y lo creó con un propósito de poder tener una relación especial en su vida con Él. Esto es intimidad. Esto es, amada iglesia, tener ese encuentro con Dios, esa relación con Dios. Eso es intimidad, que Dios lo creó para que no fuera el ser humano, no estuviera solo, sino que pudiera conectarse con algo divino, y ese es nuestro Dios todopoderoso. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que Él le creó un lugar especial, un lugar donde se encontraba todo tipo de árbol, todo lo que Él tenía, lo que podía usar o para poder sobrevivir, alabanzas al Señor. Dios lo había creado para ubicarlo en ese lugar, pero después hubo una desobediencia por el cual Dios lo sacó de ese lugar. Génesis capítulo 2, verso 15 y al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre
podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre estaba advertido, no como una sentencia, sino que para que él pudiera obedecer alabanzas al Señor. Pues dice que se puso, que él se paseaba de un lugar a otro, alabanzas al Señor, de día y de noche, y tenía una relación con el hombre. Dios tenía esa relación especial, constante con el hombre, a tal punto que él podía escuchar su voz, alabanzas al Señor. O sea que en ese lugar, amados hermanos, en ese lugar especial que Dios le hizo al hombre, era un lugar donde podía estar confiadamente el hombre. Era un hogar bien constituido, porque Dios lo había creado, alabanzas al Señor. Y lo más maravilloso, amados hermanos, es que ese lugar no lo hacía especial el hombre, tampoco lo hacía especial la mujer, tampoco lo hacía especial los animales que había creado el Señor. Y lo que era el mismo Dios que se paseaba ahí en ese lugar, era el que lo hacía especial, alabanzas al Señor. Él necesitaba algo, se sentía solo, él sabía que estaba el Señor ahí para poder hablar con él, alabanzas al Señor. Yo creo, amados hermanos, que si nosotros podemos entender que ese lugar era un lugar especial, y podemos entender, amados hermanos, que Dios siempre que hace algo o lo pone en un lugar donde hay algo que cuidar, que hacer o proteger, es porque Dios lo sabe que nosotros lo podemos hacer. Yo creo, hermano, yo quiero que se haga un cuadro en su mente, un pensamiento de aquel lugar. Un lugar donde el hombre, amados hermanos, no le faltaba absolutamente nada. Un lugar, hermanos, donde el hombre disfrutaba alabanzas al Señor. No le faltaba nada, porque Dios mismo se había encargado de prepararlo, ese lugar, antes de ponerlo en ese lugar. Todo lo que había ahí, Dios lo había creado con el propósito que el hombre lo disfrutara, con el propósito que el hombre lo cuidara, lo labrara y lo disfrutara, alabanzas al Señor. Y él solamente, lo único que Dios le pedía era que obedeciera a él y cuidara ese lugar donde lo había puesto. Ahora, el problema, amados hermanos, fue que el hombre desobedeció al mandato de Dios. Y es ahí, amados hermanos, cuando podemos ver que hay decisiones que el hombre toma, el ser humano toma, no pensando que van a haber consecuencias, porque sabe de que van a haber consecuencias. Él sabía que iban a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había advertido. Le había dicho que no podía comer de ese árbol, solamente de los que estaban alrededor, menos de ese, porque ciertamente si lo hacía, iba a morir, alabanzas al Señor. Y es ahí, hermanos, donde el hogar precioso que Dios le había preparado a Adán y a Eva, el lugar maravilloso que Él le había dado, empezó a tener problemas, ver algo diferente que Él no lo había podido experimentar, alabanzas al Señor. Problemas dentro, aleluya, de ese lugar donde Dios lo había puesto, pero también problemas fuera, porque Él lo sacó. Una vez el hombre fallara, lo sacó de ese lugar. Dentro de la casa, o sea, dentro de ese lugar, amados hermanos, primeramente porque Dios, escúcheme, Dios lo sacó de ese lugar y ya no tuvo la oportunidad de volver ahí. Donde Él lo había puesto, ya no había paz en su hogar, ya no tenía, hermanos, ya no tenía ese mismo ambiente con Dios, porque ya lo había quebrantado, ya le había fallado, ya no tenía la protección de Dios como lo tenía antes, alabanzas al Señor. No era que Dios lo había abandonado, pero la protección, Él había quebrantado un mandamiento del Señor.
Ahora se encontraba este hombre desprotegido. Había algo diferente en la vida, en el hogar de este hombre. ¿Por qué? Porque ya le había fallado al Señor del mandato que le había dado. Eso dentro. Pero fuera, hermano, fuera de esa casa, la Biblia dice que Dios le dio autoridad para que pudiera ponerle a todos los animales nombre y que él pudiera dominar a los animales. Alabanzas al Señor. Le dio ese poder para poder hacerlo y ponerle nombre y todo. Y dice que ellos le obedecían y no le hacían daño. Pero después de esto, amados hermanos, los animales se volvieron unos animales feroces. Ya él tenía temor, ya no podía estar en medio de los animales, porque los animales ya podían, ¿por qué? Podían hacer lo contrario que hacían. ¿Por qué? Porque ellos, amados hermanos, habían sufrido también las consecuencias de la desobediencia del ser humano. Déjenme decirles, amados hermanos, hasta el día de hoy, las consecuencias de ellos están en el mundo, en el ser humano. Alabanzas al Señor. Es una enfermedad, es un virus, alabanzas al Señor, en el cual, déjenme decirles, solamente hay un antídoto, el cual lo puede cambiar la vida del ser humano de esa manera que quedó dañado por lo que hizo este primer hombre. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que los pusiera, para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Si usted le dice gato que es gato, es porque así le llamó. Amén. Perro, porque le dio la forma de... Dios le dio le ha dado una inteligencia poderosa al ser humano. Porque imagínense cuántos animales y él fue el que les puso nombre. Dios mío, qué mentalidad del ser humano, pero lastimosamente lo ocupamos para hacer lo malo. Pero ahora se encuentra, amados hermanos, con que ellos ya no le obedecen. Los animales con los cuales él los llamaba, le obedecía, ahora ellos no le obedecen, sino que ahora les tiene miedo. Ahora les tiene temor. Todo había sufrido, hermano, una transformación, no para bien, sino para mal. Y eso debemos de entender, hermanos, que es lo que hay en este mundo. Después, hermanos, de ser el hombre más feliz, ahora se encuentra en un caos que no lo esperaba de esa manera. En un caos en su vida, en su familia. Y fuera de eso, hermanos, por la desobediencia que había hecho, o sea, por el pecado que cometieron ellos, tenían que vivir con las consecuencias de ese pecado. Ellos no se enfermaban antes, pero después de eso se enfermaron, porque esa era la sentencia. Usted ve que después, más adelante, dice el Señor que la sentencia, que lo que le dijo al hombre, la sentencia del hombre, la sentencia de la serpiente, también, alabanzas al Señor. Y todo eso, amados hermanos, déjenme decirles, nos hace ver que hay consecuencias cuando nosotros hacemos lo incorrecto. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, esta es la sentencia, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo,
Y el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra porque por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dice: espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre no estaba destinado a morir, pero cuando entró el pecado, entró la muerte física y la muerte espiritual, la separación de Dios. Y esa fue la sentencia para cada uno de ellos. Si nosotros vemos, antes de esto está lo que es la culpa. Primero le dice el hombre, le dice a la mujer que me diste, y la mujer le dice a la serpiente. Ya la serpiente ya no encontró a quien echarle la culpa. Y eso fue, hermano, la sentencia. Y le dijo: cada uno de ellos tiene una sentencia y sus consecuencias a todas las generaciones, que es hasta el día de hoy. Y déjeme decirle, amado hermano, que eso malo o bueno que hagamos nosotros va a tener consecuencias. Y es por eso, amados hermanos, al momento tal vez las consecuencias no las veamos, pero más adelante sí hay consecuencias, alabanzas al Señor. Y déjeme decirle que a veces nosotros no pensamos en las consecuencias antes de tomar las decisiones. Todos tomamos decisiones, hermano, pero no ponemos en balanza la decisión que vamos a tomar, si qué es lo que nos puede traer, porque en el momento nos puede sacar de apuros, pero más adelante, déjeme decirle, pues, van a venir las consecuencias de esa decisión que tomamos. Y al momento muchas veces nosotros tomamos decisiones que parecieran que nos van a hacer daño o que no son buenas, aleluya, pero si son en la voluntad de Dios, déjenme decirles, no van a haber consecuencias malas, van a haber consecuencias buenas, alabanzas al Señor. Pero si hay consecuencias, si hay decisiones malas que nos sacan de apuro, más adelante hay consecuencias difíciles. Si hacemos lo malo, amados hermanos, déjenme decirles, las generaciones venideras eso lo van a heredar. Muchas veces nosotros como padres hacemos cosas y no lo recibimos nosotros. Y a lo mejor no lo reciban nuestros hijos, sino que tal vez sean los nietos. Usted dirá: no, bueno, si no lo recibo yo no pasa nada. Pero es su generación. Es su generación. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios bendecirá a los de hasta la tercera o cuarta generación, o los maldecirá a los que aborrecen su palabra. Amén. Déjeme decirle que hay consecuencias en el cual nosotros, si tomamos una decisión mala, una equivocada, por decirlo de esta manera, no mala para no ser tan drástico, sino equivocada, déjeme decirle, si no es bajo la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener consecuencias más adelante. Amén. Pero lo bueno, amados hermanos, es que Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan, alabanzas al Señor. Dios tenía un plan poderoso para poder salvar al hombre después de que el hombre se iba a equivocar. Y déjeme decirles, la pregunta es, ¿usted cree que Dios sabía que Adán se iba a equivocar? Sí, Él lo sabía que el hombre se iba a equivocar, alabanzas al Señor. Él simplemente lo puso, le dio el mandato para poder ver la obediencia, alabanzas al Dios. Por eso es importante obedecer a Dios. Por eso es importante obedecer a Dios. Y déjenme decirles que obediencia es a todo aquello que no nos gusta hacer. Porque si le gusta hacer, déjenme decirles, posiblemente no sea obediencia. La palabra de Dios dice, hermanos, que Él tenía un plan preparado, alabanzas al Señor,
para poder salvar a lo que es las generaciones, para poder salvar al ser humano. Pero eso depende de cada uno. Alabanzas al Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, por tanto que como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que como Adán pecó, todas las generaciones han pecado, porque esa maldición cayó a toda la humanidad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él los sacó del lugar donde lo tenía bien preparado para Él. Alabanzas al Señor. Y dice que puso seguridad, ángeles ahí con espadas. Alabanzas al Señor. Y eso debemos de entender, amados hermanos, que muchas veces nosotros, si nos salimos de la voluntad de Dios, muchas veces nos cuesta regresar. Y es por eso, hermanos, que con luchas, pruebas, dificultades, momentos difíciles, déjenme decirles, sin ganas, debemos de perseverar buscando al Señor para que el diablo no aproveche esa oportunidad. Pero Dios, hermano, que es rico en misericordia, nos dio vida, y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida en abundancia? Déjeme decir, esa vida en abundancia es aquí en esta tierra, pero también es la vida eterna. Esa vida en abundancia, hermano, es cuando nosotros, no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, pero Dios siempre los va sacando victoriosos cuando nosotros estamos luchando. Esa es la vida en abundancia, cuando nosotros, amados hermanos, podemos decir al Señor, yo no puedo, Señor, pero yo sé que tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar de esta. Déjeme decirle, si nosotros perseveramos y le creemos y nos entregamos a Él, porque esto no se trata de que Señor me haces un favor y ya está. No, esto se trata, amados hermanos, de entregar su vida al Señor. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este es Cristo. Este es Jesús. Él dijo, bueno, no hay nadie que vaya a pagar este precio, entonces yo me toca que ir, voy a ir. Ese es el plan que Él ya tenía preparado, de venir Él, alabanzas al Señor. Y una cosa muy importante, muchas veces no pensamos cómo son las buenas nuevas. La buena noticia, hermano, no es que el gobierno ha dado un aumento de sueldo. La buena noticia no es que encontraron la vacuna para el coronavirus. La buena noticia no es, amados hermanos, no, déjeme decirles, cualquier cosa en esta tierra no es la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio. La buena noticia es, amados hermanos, el poder del Evangelio, en el cual nos va a llevar a otro lugar. Alabanzas al Señor, porque la iglesia va a ser levantada. Escúcheme, y eso se resume en dos cosas. La buena noticia es que Dios, escúcheme, así de sencillo, cuando le pregunten qué es el Evangelio, qué es la buena noticia, las buenas noticias o buenas nuevas, es que Dios, siendo Dios, se hizo hombre para nacer de los hombres, y nosotros, para que nosotros como hombres naciéramos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que hay que nacer de Dios. ¿Por qué? Porque si Él, siendo Dios, vino a esta tierra a nacer de un hombre, para que nosotros pudiéramos nacer de Dios, entonces, ¿cómo es que nosotros no nacemos de Dios? Es algo muy importante, hermanos, saber
No se líe tanto pensando cómo es eso. No. Es que Dios mismo bajó a esta tierra como hombre para pagar el precio que usted y yo no podíamos ni lo podemos pagar, para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos sus hijos. Por eso dice que todo aquel que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más los que le recibieron, los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo de Dios. Creación es hasta la mascotita que tiene usted. Todo es creación, pero hijo de Dios es el que ha sido nacido de Dios. El verso 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Déjeme decirle que nace de Cristo, aunque muera, dice que va a vivir para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar, unos para condenación y otros para vida eterna. Pero yo creo que nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Yo no sé si usted alegra de eso, pero para eso tiene que entregar su vida al Señor. Tiene que tomar esa decisión. Esa es una buena decisión. Esa es una decisión que le va a traer consecuencias buenas por toda la eternidad. Porque hay un cielo y hay un infierno. En el cielo, déjeme decirle, será todo gozo, será todo maravilloso, calles de oro, mar de cristal. Pero en el otro lado hay lago de fuego, azufre, que arde día y noche, donde el gusano nunca muere. Le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Donde el gusano nunca muere y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mientras tanto que los que estemos en el cielo con el Señor, vamos a estar en otra dimensión. Amén. Por eso dice que es necesario que nosotros guardemos esa salvación tan grande. Pero qué bueno, amados hermanos, que tenemos en Dios, tenemos la oportunidad. Porque si hay vida, si usted respira, ponga la mano en la nariz. Siente que respira. Si usted respira, está vivo. Y si hay vida, hay esperanza. Ya muerto, ya no hay esperanza. Déjeme decirle, ya muerto, ya no hay esperanza. El que aunque quiera, ya no puede. ¿Por qué? Porque la decisión la puede tomar en vida. La decisión la puede tomar en vida. Otro no puede decidir por usted cuando usted ya está muerto. No hay responso, no hay oración, no hay misa, no hay nada que pueda sacarlo de ahí. Solamente si usted ha tomado decisiones buenas antes de poder marchar de esta tierra. Romanos 5:7: ciertamente apenas morirá uno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sabe cuál es el bueno? Un padre o una madre que da algo para su hijo, pero no le importa la vida. Dice, bueno, usted dice, bueno, si a usted le dice, bueno, su hija o su hijo va a morir si no hay un donante de tal órgano, usted dice, bueno, no hay, pues aquí está el mío. Porque es su hijo, es su hija. Y dice, si acaso. Pero dice, Él lo hizo por todos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque usted no va a morir por alguien que no sea su familia, que ni lo conoce. No va a morir, a no ser que usted muera y diga, bueno, voy a donar los órganos y firme un documento, es otra cosa. Pero que esté con vida y decir, bueno, yo no pasa nada si yo muero para que otro viva. Incluso algunos padres no lo hacen. Pero mire Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. Todo es por el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Escúcheme, por amor. Porque si Él hubiera visto lo que nosotros, amados hermanos, éramos, si Él hubiera sido uno de nosotros y ve lo que nosotros éramos, no lo hace. Pero Él lo hizo por amor. Porque Él no tiene amor, Él es amor. Dios es amor y por lo tanto Él se dio alabanzas al Señor para que nosotros pudiéramos vivir. No fue nada fácil lo que Él hizo por nosotros, a fin de que nosotros fuéramos salvos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si una alma se arrepiente, si una alma entrega su vida y persevera hasta el fin, como dice la palabra de Dios, déjeme decirle, imposible que se vaya al infierno, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Solamente en Él, amada iglesia, hay salvación. Solamente en Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre maravilloso de Jesús. Y dice el verso 19, y esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, Cristo vino al mundo, pero ellos lo aborrecieron y hasta el día de hoy lo aborrecen. Dice, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Déjeme decirles, solamente en Dios el ser humano puede hacer lo correcto. Porque hay un espíritu que le redarguye a uno cuando va a querer hacer lo incorrecto. Y esto, hermano, es lo que hizo nuestro Dios. La mejor decisión que nosotros podemos hacer es entregar nuestra vida al Señor. Esa es la mejor decisión porque nos trae consecuencias divinas maravillosas. Pero si nosotros no entregamos nuestra vida al Señor, déjeme decirle que todo lo contrario. Hay un cielo, hay un infierno. Lastimosamente, unos van a ir a un sitio, otros vamos a ir a otro sitio. Pero la voluntad de Dios que no es que todos se pierdan, sino que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amada iglesia, eso es lo que Josué estaba evitando para su familia y aquellos que estaban a su alrededor. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Esa es decisión. Esa es decisión. ¿Saben por qué? Porque estaba viviendo en esa época y en el sitio donde había tanta idolatría, donde había tanta corrupción, donde había de todo. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, amados hermanos. Cualquiera se vende al mejor postor. Y eso es lo que le estaba diciendo Josué. Si quieren, hagan lo que ustedes quieran, obedezcan a los dioses que les sirvieron vuestros padres o a los de los amorreos, pero yo, él estaba diciendo, ¿por qué? Es contrario, no decir, porque siempre dicen que el burro tiene que ir después. Él dijo, yo, ¿sabe por qué estaba diciendo yo? Porque él era el sacerdote y el sacerdote es el que va a la cabeza. Él dijo, yo y mi casa, y no era la casa,
las paredes, no, era la familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él sabía que era la única forma en el cual podía vivir ese tiempo ahí antes de pasar a la tierra prometida. Puestos en pie, amada iglesia, necesitamos tomar decisiones. Si tú no has entregado tu vida al Señor, toma decisiones. Si tú te has bautizado y estás ahí tomando decisiones que no, cambia esa forma de pensar y toma decisiones correctas, que Dios te va a bendecir tu caminar, tu vida, tu generación, porque eso es lo que hace el Señor. Hasta tercera y cuarta generación Él bendice o maldice. ¿Por qué? Porque le aborrece o porque le obedece. Amén. Y eso es lo que debemos de entender, amados hermanos. Necesitamos tomar decisiones acertadas. ¿Cuesta, pastor? Sí cuesta, a mí me cuesta también. A todos nos cuesta, pero en aquel día vamos a decir, valió la pena. Valió la pena. Aquel día lo vamos a acercar ahí, le vamos a decir, hermana Claudia, valió la pena. Hermana Sheila, valió la pena. Hermana Miriam, valió la pena. ¿Por qué? Porque el mundo va contrario a lo que Dios quiere. Contrario a lo que Dios quiere, y es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos haciendo su voluntad a pesar de él. Levante sus manos ahí donde está, amados hermanos. Démosle gracias al Señor y digámosle que nos ayude a perseverar, que nos ayude a tomar decisiones. Amén. Y déjeme decirle, las decisiones que nosotros vamos a tomar en Dios, eso va a ser conforme a lo que nosotros vayamos escuchando cada día del Señor, las promesas que Dios nos hace, amén, y que Él es fiel para con esas promesas para con nosotros. Y así es como nosotros vamos a ir enamorando del Señor y vamos a ir tomando decisiones en Él, bajo su voluntad. Por eso es importante congregarse, buscar de la presencia de Dios, buscar de la palabra, de recibir de su palabra, para poder cada día hacer decisiones conforme a la voluntad del Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias. Dios mío, gracias porque nos permite, Señor, estar en este lugar escuchando tu palabra. Dios mío, tu palabra ha sido entregada a nuestras vidas, a tu amada iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios mío, a perseverar. Ayúdanos a buscar bajo tu voluntad cada decisión, Dios mío, que tomemos, Padre amado, para que esas decisiones sean bendecidas y acertadas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Dios mío, gracias. Yo te pido, Señor, por tu amada iglesia, Señor, oh Dios mío, que seas tú cada día, Señor, oh Dios mío, tratando, Señor, con tu amada iglesia. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, Dios mío. Guárdalas, protégelas, oh Dios mío, para que